Lección número 3, ejercicio número 9. Seguimos todavía en la clase de al-mabniyu lil-majhul, quiere decir la forma pasiva del verbo, ya sea en tiempo pasado o en tiempo presente. Ejercicio número 9. Tis'a, ibni, ibni, imperativo del verbo construye, construir, construye al-af'al, plural de fi'l, verbo, construye los verbos. Fil yumal, en las oraciones. Yumal es plural de jumla, jumlatun, que es oración, jumla. Su plural es yumal, yumal. Ibni al-af'ala fil yumali al-atia. En las oraciones siguientes dice lil majhul, lil majhul, de lo desconocido, en este caso significa desconocido, en este caso es la forma pasiva, ya que no se conoce el fa'il, el que hace la acción. Lil majhul, majhul se denomina a la forma pasiva. Lil majhuli. Listo, vamos entonces a ver las oraciones y cambiar al verbo en forma activa a forma pasiva. La primera oración dice amma, amma, y dijimos que esta es una contracción de la preposición an, que es sobre algo, algo que se está hablando sobre algo, no sobre del lugar, y la pregunta ma, an ma, sobre qué. Ese ma es el qué, no de negación. Entonces, al unirse las dos, se contrae con amma, amma. Amma sa'alaka al mudiru. Aquí tenemos el verbo sa'ala, que está en pasado, tercera persona, el singular masculino. El que hace la acción es al-mudir, es el fa'il, que hace la acción del verbo sa'ala, que es el verbo preguntar, y tenemos el posesivo ka, que nos indica que es el sujeto anta. El ka es el posesivo de anta, tu masculino. Amma sa'alaka al-mudiru. ¿Sobre qué te preguntó el director? Te preguntó el director. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí para convertir el verbo en forma pasiva? Debemos quitar el fa'il, el que hace la acción en este caso, y tenemos el verbo en forma en tiempo pasado. Ponemos la oración amma, 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 y cambiamos el verbo, sus tres letras, a forma pasiva. Sin el alef, su, il, ya que va a cambiar de a i, el hamza va a llevar una i, y la sin lleva una u, que son las condiciones para la forma pasiva, la u y la i, y al final, ya que vamos a agregar un sufijo verbal, que es el que corresponde con la k de anta, se cambia el sufijo verbal al sufijo verbal de anta, suil, que es la ta con la a. Amma suilta, y el lam queda con sukun. Entonces decimos amma suilta. ¿Sobre qué te preguntaron? Amma suilta. Ahí cambiamos la oración, entonces el verbo de forma activa a pasiva. Suilta. La K se cambió por el sufijo verbal que es la ta de anta. Y la K es el posesivo de anta. Amma suilta. ¿Sobre qué te preguntaron? Seguimos con la número 2. Ithnan. Qatalahum. El verbo es qatala, que es el verbo matar o asesinar. Qatala. Hum es de ellos, posesivo para ellos. Hum, ellos masculino. Qatalahum. Al-mujrimu. Acuérdense que se utiliza hum para más de tres en adelante, tres sujetos en adelante. Si es dos, se considera muzanna, el dual. Y aquí hum es más de tres en adelante. Qatalahum al-mujrim. Al-mujrim es el criminal. Al-mujrim, mujrim, con M al final. Al-mujrim. Y el mim es este puntito que está debajo del lam. Al-mujrim. Al-mujrim es el criminal.
Qatalahum al-mujrimu bil-musaddas. Bi, preposición bi es con. Al-musaddas, el artículo, que la palabra está determinada. Al-musaddas, el mim está aquí abajo. Mim, con la u, musaddas. Qatalahum al-mujrimu bil-musaddas. Al-musaddas es el revólver. Musaddas. Qatalahumul mujrimu bil musaddas. ¿Quién es el fa'il en esta oración? ¿Quién es el que hace la acción? Al mujrim. Por lo tanto lo eliminamos y vamos a cambiar el verbo qatala a su forma pasiva. Entonces escribimos el verbo qatala y vamos a cambiar las vocales. Y cambiamos sus vocales. Entonces la primera debe llevar una vocal U, la del medio la I, y el lam va a llevar un sukun porque vamos a cambiar el hum, que es el posesivo, por su sufijo verbal de ellos. Entonces, ¿cuál es el sufijo verbal de ellos? Es el waw. Entonces aquí, como el waw tiene vocal, quitamos el sukun y ponemos una u aquí. Qutilu. Y ponemos el waw. Qutilu. Qutilu bil musaddas. Sería entonces Qutilu bi al musaddas. No se une la sin con el dal, así que ponemos bil musad shadda en el musaddasi. Entonces, Qutilu bil musaddas. Los asesinaron con el revólver. Qutilu. Entonces ya cambió entonces la oración de qatalahumul mujrimu bil musaddas a qutilu bil musaddas. Vamos con la número 3, Thalatha. La número 3 tenemos una negación, la. La yas'aluhum ahadun an sababi ta'akhurihim. La yas'aluhum. Entonces aquí tenemos el verbo, está en presente, tenemos el prefijo verbal, el ya, y el verbo es la sin, el hamza y el lam. Yas'alu. Yas'alu viene del verbo sa'ala, que es el verbo preguntar, y está en presente. La yas'aluhum. Aquí tenemos hum también, que es el posesivo, igual que acá arriba. Hum, ellos, no les preguntó ahadun. Ahad es alguien, ahad. No les preguntó, en este caso, como es una negación, como no les preguntó nadie, an, sobre, sababi. Sabab es una causa, una razón. Sabab. Y tiene vocal i porque está afectada por la preposición an. Y aquí ahadun lleva vocal u porque es el fa'il, y el fa'il siempre es marfu'. Entonces el la es una la de negación sencilla, no afecta al verbo, es una la annafia. La yas'aluhum ahadun, no les preguntó nadie, an sababi, sobre la razón, ta'akhuri, ta'akhur, ¿se acuerdan del verbo ta'akhara? Que es el verbo llegar tarde. Aquí es ta'akhur, sería el masdar, que es la tardanza, y es mudaf, y tiene vocal i porque sabab es mudaf y ta'akhuri mudafun ilayhi, y a la vez es mudaf y hum mudafun ilayhi. No les preguntó nadie sobre la razón de la inasistencia, el retraso de ellos. Ta'akhuri him, el retraso de ellos. Es como más o menos podríamos decir. La yas'aluhum ahad, no les preguntó a nadie. An sababi, sobre la razón. Ta'akhurihim, de su tardanza, de su retraso. Entonces vamos a cambiar el verbo a forma pasiva. ¿Dónde está el que hace la acción? Ahadun sería el fa'il, lo quitamos. Y queda entonces el complemento normal. Pero lo que tenemos que cambiar es el verbo. Y lo vamos a cambiar, está en tiempo presente. Yas'aluhum.
Entonces vamos a poner el verbo en tiempo presente también. Yas'alu, ya, el verbo yas. Entonces, ¿qué dijimos? Que el prefijo verbal para cambiar el verbo en forma pasiva es la u. En vez de la a. Y la vocal a en el medio. La yus'aluna. Entonces aquí cambiamos. ¿Cuál sería entonces? El verbo está en presente. El naibul fa'il sería el waw. Entonces sería la. Vamos a poner el la acá arriba. La yus'aluna. La yus'aluna. La yas'aluhum ahadun. Entonces el hum de aquí, del posesivo, lo cambiamos entonces por el waw, en este caso, y la nun. La yus'aluna. La yus'aluna an, y copiamos el resto. An sababi ta'khurihim. La yus'aluna. Vamos a poner aquí lo que van a cambiar. Entonces quitamos esta parte, la quitamos que es el file, y copiamos la primera parte para que ustedes la copien primero. La la yus'aluna, la yus'aluna, la yus'aluna an sababi ta'khurihim. Entonces escribimos esto y después el complemento. La yus'aluna an sababi ta'khurihim. No serán preguntados o no les preguntarán o no les preguntan sobre la razón de la inasistencia de ellos. Sus inasistencias. La yus'aluna an sababi ta'khurihim. Y vamos a ver entonces el verbo yas'aluhum en el cuadro que vimos anteriormente para que veamos entonces si está correcto el cambio. Yas'aluhum. Aquí tenemos el pasado del verbo, ahora vamos al otro que era el tiempo presente. Aquí tenemos el tiempo presente y es yas'aluhum. ¿Dónde está el hum? Vamos a ver. Debe estar en la otra página. Arriba. Aquí está. Yas'aluhum. Y se cambia el verbo a yus'aluna. ¿Ven? Está correcto. Entonces, de yas'aluhum a yus'aluna. Excelente. Seguimos. El número 4, arba'a. Lima akhadakumul muraqibu ila al mudir. Al muraqib es como la persona que toma la asistencia, ¿verdad? Al muraqib. Y de muraqaba es como de vigilancia. Es como el vigilante en el instituto educativo, que anda siempre pendiente de cualquier cosa. Se le dice muraqib, que es de la palabra muraqaba, que es vigilancia. Entonces es la persona que vigila, se le dice muraqib. Está ejerciendo una función de vigilancia. Entonces dice lima, ¿por qué? Ajada, el verbo está en pasado. Ajada es el verbo tomar, agarrar, y cum es el posesivo el posesivo verbal de ustedes, segunda persona del plural masculino. Lima ajada kumul muraqibu. Muraqib es el fa'il, que hace la acción. ¿Por qué los agarró el muraqib? O ¿por qué los llevó? Sería la traducción. ¿Por qué los llevó el muraqib? Ila al mudir, hacia el director. Lima ajada kumul muraqibu ila al mudir. ¿Por qué los agarró el muraqib hacia el director? ¿Por qué los llevó? Entonces, ¿qué vamos a eliminar? Vamos a eliminar la palabra muraqib, que es el fa'il, el que hace la acción. Y cambiamos entonces, dejamos el mismo lima, que es por qué, y cambiamos el verbo ajada y el posesivo a un sufijo verbal, que está en pasado. Entonces ponemos lima, ajada. Ponemos el verbo, las oraciones, los vocales, ¿cuáles son? La primera la U, decimos lima U, ji,
Y el kum, ¿verdad? Lo cambiamos por lima ujidtum. Creo que es con la ta y el mim. Antum. Lima ujidtum. Vamos a comprobar que es ujidtum. Ajadakum es como sa'alakum. Vamos a ver el verbo. Aquí tenemos el verbo. Vemos con la otra página. Es kum. ¿Dónde está? Sa'alakum. Creo que no está aquí. Su'iltum. No está el de plural masculino. Sa'alahu, sa'alahum, sa'alaha, sa'alahunna. Ahora faltan los de segunda persona. Así, aquí está. Sa'alakum. Aquí lo tengo. Sa'alakum, el verbo en tiempo pasado con el kum. Y se cambia a su'iltum. Entonces al final se agrega el sufijo verbal tum para el kum. Muy bien, está bien. Seguimos. Entonces sería lima ajadakum. Entonces cambiamos el verbo por lima ujidtum. ¿Por qué los llevaron? ¿Por qué los tomaron o los llevaron ila al mudir? Entonces copiamos esto y después ponemos el complemento. Ila al mudir. Lima ujidtum ila al mudir. ¿Por qué los llevaron hacia el director? Ila al mudir. Lima ujidtum ila al mudir. Entonces aquí está la oración. Lima ujidtum ila al mudir. ¿Por qué los llevaron al director? La siguiente, la número 5. Hamza. Entonces vayan anotando las palabras nuevas en sus cuadernos. Yo agarraba y repetía las palabras nuevas para que no se me olvidaran en un cuaderno. Y las repasaba de vez en cuando. Entonces la palabra nueva aquí tenemos al muraqibu, que es la persona que vigila. Al muraqibu. Y tenemos al mujrim, que es el criminal. Al musaddas, que es el revólver. Vayan anotando todas las palabras nuevas. Número 5. Daraba. Y el na. Darabana, nos golpeó. Ar-rajulu, el hombre. Bil asa, con el palo. Bi es con. Y ponemos, la palabra está determinada con el alif lam. Bil, el alif de aquí no se lee. Se lee directo del bi al lam. Bil asa, con el palo. Bil asa, o con el bastón. Darabana ar-rajulu bil asa. Entonces vamos a quitar el fa'il, que sería la palabra ar-rajul, lo eliminamos de la oración y cambiamos el verbo a pasivo. Entonces ponemos el verbo daraba, las 3 letras, y cambiamos la vocal. Duriba, duriba. Y el na queda igual, pero como el na tiene vocal, entonces el ba queda con sukun. Duribna, ya que la nun tiene vocal. Duribna, fuimos golpeados. Bil asa, bil, el alif lam, bil a, ya vamos a escribir bonita esa ain que se ve bien fea. Bi, al, a y el sa. Bil asa. Duribna bil asa, fuimos golpeados con el bastón o con el palo. Duribna bil asa. Bien, seguimos con la número 6. Pongan pausa al video y pueden copiar la respuesta. Dice sarrani, el verbo es sarra y el posesivo sería ni, que es la primera persona, ana. Sarrani al-jabaru. Al-jabaru es el fa'il del verbo sarra, que es el verbo contentar, ¿verdad? Que una persona está contenta, está feliz, ¿verdad? Y el jabar lo hemos visto que en gramática significa el predicado y en un sustantivo significa
una noticia, la noticia. Entonces parece que le llegó una noticia y dice sarrani al-khabaru. Entonces, como quien dice, me contentó la noticia, ¿verdad? La noticia lo hizo feliz. Sarrani al-khabar, me contentó la noticia. Entonces quitamos el khabar, que es en este caso el fa'il, que hace la acción de contentarlo, y ponemos sin y la ra con shadda, pero como lo vamos a separar, tenemos que cambiar la ni, que es el posesivo de primera persona, de singular, a la ta, que es el sufijo verbal. Entonces ponemos su, y aquí se quita la shadda para desglosar la ra, surri y la otra ra. Surir tu, cambiamos la ni por la ta con la u y se desglosa la shadda para poder poner la ra con sukun y la otra ra con la i. Surirtu. Entonces me contentó. Algo así, ¿verdad? Surirtu. Estoy feliz, estoy contento. O me contentaron. Me contentó. Surirtu. Aquí en este caso sí se podría poner me contentó, me contenté con la noticia. Entonces podríamos poner surrirtu, ¿verdad? Como acá arriba, arrayulu bil asa, doribtu bil asa, como arriba, decía doribtu bil asa, fui golpeado con el palo, ¿verdad? Me golpearon con el palo, pero aquí entonces el palo no es el fa'il, es el complemento. En cambio abajo, si pongo surrirtu, puedo poner bil jabar. Surrirtu bil jabar. Surrirtu bil jabar. Me contentó. Podría ser estoy feliz por la noticia. Estoy feliz por la noticia. Y aquí sarran el jabar. Me contentó la noticia. Y aquí sería ¿cómo podría ser? Surrirtu. Estoy feliz por la noticia. Podría ser utilizando el bi, pero no en todos los casos. Podría utilizarse esa expresión. Vamos a ver el siguiente ejercicio, el ejercicio después, el número 10, ashara. Dice, istakhrij es como sacar, extraer. Istakhrij es extraer del verbo istakhraja. Este es el imperativo. Istakhrij extrae min ad-dars de la lección, quiere decir del diálogo, al af'ala al mabniya lil majhul, los verbos en forma pasiva, wadkur naiba fa'ilin y nombra el naib fa'il kulli wahidin minha. wadkur naiba fa'ilin naibi fa'ili kulli wahidin minha. Que hay que nombrar cuál de esos verbos es naibul fa'il. Entonces dice istakhrij, vamos a extraer de la clase. Vamos directamente al diálogo para ver qué verbos podemos extraer que sea mabniyu lil majhul. Ok, empezando aquí en la clase, tenemos lima ta'akhartum li'anna al-mat'am futiha, la palabra futiha, el verbo abrir, abrió, ¿verdad? Y el naibul fa'il es el damir mustatir, está tácito intrínseco en el verbo, no es visible. Futiha del verbo fataha, abrir, abrió. Zubair dice futiha, otra vez futiha, ya lo explicamos, está en pasado. Después dice el mudarrisu muamata yuftahu, el verbo fataha en forma pasiva en tiempo presente. El naibul fa'il es el damir mustatir, otra vez, está tácito. Yabir yuftahu, otra vez yuftahu, abren.
no se sabe quién lo abre, pero dice abren. Ijlisu waftahul kitab, kutiba, seguimos. Aquí Idris, suriqa, robaron. Suriqa kitabi. Suriqa kitabi. Saraqa liso kitabi. Entonces aquí sería el naibul fa'il, sería la palabra kitab, porque está visible, robaron el libro. Robaron el libro. Suriqa kitabi. También aquí suriqa, robaron. Suriqa kitabuk. Aquí también naibul fa'il sería kitabu. Aquí suriqa también. Aquí el naibul fa'il sería damir mustatir, porque ya no nombran al kitab. Min ghurfati wa ana ghaibun anha. Suriqat. Aquí también suriqat. El verbo está en femenino porque tiene la ta. Y el naibul fa'il sería ashya'u. Ashya'u, ya que es plural de shay, de cosas. Robaron cosas, otras cosas. Ujar. Sa'ati tatata. Al-mudarris. أعوضك الله أريد أن أسألكم أسئلة أمس شهر أولد. أكيد أولد. وفي أي شهر أولد الرسول. ¿Cuándo fue? La palabra ulid podría traducirse como engendrar. ¿Cuándo fue engendrado? Pero nosotros decimos, si la traducción sería cuando nació el Rasulullah, cuando nació. ¿Verdad? Aquí ulida se utiliza nació también. Y وفي أي شهر ولد رسول. رسول aquí sería نائب الفاعل, ¿verdad? نائب الفاعل. ولد في شهر, aquí نائب الفاعل en el segundo sería ضمير مستتر. وفي أي سنة ولد, aquí también ضمير مستتر. ما أدري لم تدرسوا. Seguimos con otra, en la otra página. بلى درسنا ولكنه نسيت ومن يعرف. Seguimos. Ulitta, ulitta, cuando fuiste engendrado, cuando naciste tú. Y aquí ulittu, nací, fui engendrado. Y naibul fa'il, aquí en este caso, la ta sería la ta con la u, naibul fa'il, y aquí la ta con la a, naibul fa'il. El mudarrisu, ulittu, ulida, seguimos con lo mismo, ulida, para no repetir, ulida. Y aquí tenemos otro, ¿verdad? Yuhdafu, yuhdafu, que del verbo hadafa yahdifu yuhdafu, que es borrar o eliminar. Y en naibul fa'il sería la palabra al-fa'il. Yuhdafu al-fa'ilu. El fa'il es el sujeto. También seguimos. Yahullu, naqul, qatala, al-jundiyu. Aquí, qutil, al-jasusu. Qutil sería el verbo mabniul al-majhul, que es asesinaron. Al-jasusu sería el naibul fa'il. Asesinaron al espía. Y así sucesivamente. Tenemos varios, pueden ir ustedes buscándolo en la clase. Entonces con esto tenemos el ejercicio siguiente finalizado.